Bienvenido. Antes de comenzar, dime, ¿desde qué país me escuchas esta noche? Si quieres ayudar a elegir los próximos relatos, deja tu sugerencia en los comentarios. Si estas historias te gustan, dale like y suscríbete al canal para no perder ninguna noche. Ahora, prepárate para las historias. El problema con ciertos olores es que no se quedan en la nariz. Se instalan más adentro. En el pecho. En la memoria. El formol, por ejemplo, no desaparece cuando termina el turno. Se mezcla con el cansancio, con la culpa, con esa parte de uno que aprende a no hacer preguntas. Aquella noche lo supe con una certeza desagradable, el olor no estaba ahí para preservar nada. Estaba ahí para ocultar. Había terminado 2 cuerpos cuando bajaron el tercero. No lo anunciaron por radio ni lo registraron en el sistema. Simplemente apareció en la sala fría, ocupando una camilla que yo no recordaba haber dejado libre. La bolsa negra no tenía etiqueta. Eso no debería pasar. En mi trabajo, la ausencia de un nombre siempre significa algo peor que un exceso de información. No abrí la bolsa de inmediato. Me quedé observándola, escuchando el zumbido constante de las luces, sintiendo como el silencio se espesaba. A veces el edificio parece contener la respiración. Aprendí a respetar esos momentos. Esa noche no lo hice. Cuando bajé el cierre, el rostro quedó expuesto de golpe. Hombre adulto. Piel pálida, pero no hundida. Los labios cerrados con una tensión extraña, como si hubiera muerto conteniendo una frase. No vi signos claros de violencia externa. Tampoco señales normales de muerte natural. El cuello, sin embargo, estaba marcado por una presión circular tenue, demasiado uniforme para ser accidental. Mientras lo trasladaba a la mesa de preparación, sentí algo incómodo, el cuerpo no estaba completamente frío. No tibio. Algo intermedio. Lo atribuí a un error mío, al ritmo apurado, al cansancio acumulado. Pensar demasiado es peligroso cuando uno trabaja con muertos. Encendí la luz principal. El rostro parecía cambiar bajo la iluminación directa. No de forma evidente. Era más una impresión, como si los rasgos no terminaran de fijarse. Revisé las pupilas. Cerradas. Bien. Abrí la boca para una inspección rápida y me detuve. La lengua estaba marcada. No tatuada. Cortada con precisión, formando un símbolo simple, repetido, líneas curvas entrelazadas, como raíces. Sentí un rechazo inmediato. Eso no era parte de ningún procedimiento médico ni forense. Era otra cosa. Algo previo. Algo deliberado. Decidí seguir. Aislarme en la técnica siempre fue mi forma de defensa. Preparé la solución arterial, ajusté la presión, localicé la arteria. Cuando hice la incisión, la sangre que salió no tenía el aspecto esperado. Era oscura, espesa, con un olor que no correspondía a descomposición. Olía a tierra húmeda. A fondo cerrado. A algo que no debería estar dentro de un cuerpo humano. El primer error fue no detenerme ahí. Conecté la cánula y comencé la inyección. La resistencia era normal. El fluido no circulaba como debía. El pecho se tensó de forma irregular. Por un instante, tuve la sensación de que el cuerpo estaba reaccionando, no mecánicamente, sino con intención. Reduje la presión. Ajusté la mezcla. Nada. Entonces ocurrió el movimiento. Los dedos de la mano derecha se cerraron apenas, como si el cuerpo hubiera intentado aferrarse a algo invisible. No fue un espasmo brusco. Fue lento. Controlado. El tipo de gesto que uno reconoce inmediatamente como incorrecto. Di un paso atrás. El silencio se volvió opresivo. Sentí una presión sorda en los oídos, como si la sala se hubiera aislado del resto del edificio.
Mi respiración sonaba demasiado fuerte. El cuerpo permanecía inmóvil otra vez, pero algo había cambiado. La presencia ya no era pasiva. Encontré el sobre cuando busqué gasas limpias. Estaba sobre el carrito, perfectamente alineado. Blanco. Con mi nombre escrito a mano. Nadie debería saber mi nombre completo ahí dentro. Nadie que no tuviera acceso a registros internos. Dentro había instrucciones. Claras. Precisas. No drenar completamente. Conservar parte del contenido. Sellar los ojos. No retirar la lengua. Usar hilo rojo. No rezar. No colocar símbolos religiosos. No había explicación. No la necesitaban. El mensaje no estaba dirigido a mi ética, sino a mi miedo. ¿Y funcionó? Seguí las indicaciones con una obediencia que todavía me resulta difícil de aceptar. Ajusté el proceso. Dejé parte de la sangre. Cosí con el hilo indicado. Cada puntada generaba una sensación extraña en el ambiente, como si el aire se cargara. El olor a formol empezó a desvanecerse, reemplazado por ese aroma terroso, antiguo. Cuando me acerqué a los ojos para sellarlos, sentí algo distinto. No era miedo. Era la certeza de que el cuerpo sabía lo que yo estaba haciendo. Que no era un objeto. Que estaba siendo preparado para algo posterior. El murmullo comenzó entonces. No venía de la boca. Venía del interior del tórax. Una vibración baja, rítmica, sin palabras. No necesitaba entenderlo para saber que no era un fenómeno físico normal. Cada vez que dudaba, el murmullo aumentaba. Cada vez que seguía, disminuía. La puerta de la sala crujió. No se abrió. Solo se dio un poco, como si alguien se apoyara del otro lado. Vi la sombra de pies descalzos proyectarse por debajo. No se movían. Esperaban. Terminé el trabajo con manos firmes que no sentía como mías. Sellé la bolsa. Limpié la mesa. Todo volvió, superficialmente, a la normalidad. El murmullo cesó. El olor a bosque se disipó. La puerta recuperó su forma. Cuando devolví el cuerpo a la cámara fría, noté algo que me heló. El reloj de pared marcaba la misma hora que cuando había comenzado. Ningún minuto había pasado. Al salir, el sobre ya no estaba. Esa madrugada, en casa, me desperté con la sensación de estar siendo drenado desde dentro. No físicamente. Algo más sutil. Como si una parte mínima, ese porcentaje que no debía quedar, se hubiera quedado conmigo. Desde entonces, cada vez que entro a la sala de embalsamamiento, el aire se vuelve más pesado cuando me acerco a ciertas camillas. Y a veces, entre el olor químico y el silencio, juro percibir un murmullo conocido, paciente, esperando que vuelva a hacer exactamente lo que me pidieron. Como si el trabajo, en realidad, no hubiera terminado nunca. Si continúas aquí, suscríbete al canal. Nunca pensé que el sonido más perturbador de mi trabajo sería el agua. No el goteo de una llave mal cerrada, sino el fluir constante dentro de los cuerpos, ese desplazamiento silencioso que uno aprende a sentir más que a oír. Esa madrugada, mientras preparaba la sala, el agua parecía tardar más en desaparecer por los desagües, como si el edificio estuviera reteniendo algo que no quería soltar. El cadáver llegó antes del amanecer, traído por dos hombres que no vestían uniforme. Dejaron la camilla frente a la puerta, firmaron con iniciales falsas y se fueron sin mirarme a los ojos. El cuerpo venía envuelto en sábanas viejas, no en bolsa. Ese detalle, pequeño y fuera de protocolo, me incomodó más que cualquier herida visible. No revisé papeles. No lo sabía. Al retirar las sábanas, noté que la piel del hombre estaba húmeda, como si hubiera sido lavado poco antes. No con agua limpia. Tenía un olor mineral, pesado, similar al de un pozo profundo.
El cabello estaba empapado y pegado al cráneo. Los párpados cerrados parecían hinchados, tensos, como si algo presionara desde dentro. Lo llevé a la mesa sin pensar demasiado. En este oficio, pensar es un lujo peligroso. Encendí las luces, ajusté la altura, preparé los instrumentos. Mientras colocaba los guantes, noté que el suelo estaba ligeramente mojado alrededor de la camilla. No había derrames. El cuerpo estaba filtrando. Al hacer la primera revisión, descubrí que no tenía marcas de violencia evidentes. No golpes. No cortes. No heridas de bala. Sin embargo, al presionar el abdomen, sentí una resistencia extraña, como si el interior no fuera homogéneo. Como si algo se desplazara lentamente bajo la piel. Respiré hondo y seguí. Cuando abrí una pequeña incisión exploratoria, no salió sangre de inmediato. Salió agua. Oscura. Turbia. Con partículas suspendidas que no correspondían a ningún fluido corporal normal. El olor se intensificó al instante, llenando la sala con una humedad antigua, estancada, como la de un túnel inundado. Me quedé inmóvil, esperando una explicación racional que no llegó. Ajusté la luz, incliné la mesa, observé mejor. El líquido seguía saliendo con una presión suave, constante, como si el cuerpo fuera un contenedor mal sellado. Decidí drenar. Conecté el sistema y abrí el paso. El flujo aumentó. El sonido del líquido recorriendo los tubos se volvió más presente, casi insistente. No era el sonido habitual de un embalsamamiento. Era más pesado. Más lento. Cada segundo me daba la impresión de que el cuerpo se estaba vaciando de algo que no debía estar ahí. Fue entonces cuando escuché el primer golpe. Venía de las cañerías. No un ruido fuerte. Un impacto sordo, lejano, como si algo hubiera chocado contra las paredes internas del sistema. Pensé en aire atrapado. En una obstrucción. En cualquier cosa menos en lo que sentí después, una vibración leve bajo mis pies, sincronizada con el drenaje. El agua dejó de fluir por un instante. El cuerpo, sobre la mesa, se arqueó apenas. No lo suficiente para parecer un movimiento evidente. Lo suficiente para que yo lo notara. La piel del pecho se tensó, y bajo ella apareció una forma irregular, desplazándose lentamente hacia arriba. Cerré el paso de inmediato. El silencio volvió, espeso. El líquido quedó suspendido en los tubos, inmóvil. El olor a humedad se volvió casi insoportable. Retrocedí un paso. Otro. Mi espalda chocó contra el lavabo. El cuerpo permanecía quieto otra vez, pero la superficie del abdomen ya no era lisa. Algo había cambiado de lugar. Me acerqué con cautela. Presioné con 2 dedos. Sentí un movimiento de respuesta. No un reflejo. Una adaptación. En ese momento comprendí que no estaba embalsamando a alguien que se había ahogado. Estaba drenando un lugar. El pensamiento me cruzó con una claridad violenta. Ese cuerpo había sido usado como depósito. Como contenedor de algo recogido en otro sitio. Algo líquido, antiguo, que no pertenecía a una anatomía humana. El murmullo comenzó de forma distinta a la otra vez. No vibraba. Corría. Un sonido interno, como agua desplazándose por túneles estrechos. Cada vez que acercaba la mano, el sonido cambiaba de dirección. Intenté sellar la incisión. En cuanto acerqué la aguja, el cuerpo reaccionó. El líquido volvió a moverse, empujando desde adentro, forzando salida por los poros. Pequeñas gotas aparecieron en la piel del pecho, deslizándose lentamente hacia los costados. Escuché otro golpe en las cañerías. Más cercano. La sala empezó a enfriarse, pero no como una cámara frigorífica. Era un frío húmedo, penetrante, que se metía en los huesos. El vapor de mi respiración se hizo visible.
El agua del lavabo comenzó a vibrar, formando ondas concéntricas suaves. Alguien abrió una llave en algún lugar del edificio. No la mía. Otra. El sonido del agua corriendo se extendió por las paredes, por el suelo, por el techo. El cuerpo en la mesa volvió a arquearse, esta vez con más fuerza. Los párpados se hincharon aún más, como si algo empujara desde detrás de los ojos. No quise verlos abrirse. Sellé como pude. Cerrar, contener, aislar. Procedimientos pensados para preservar apariencia, no para impedir escapes. Cada punto que daba parecía insuficiente. El líquido seguía buscando salida, adaptándose a cada obstáculo con una paciencia inhumana. Cuando finalmente cerré, el cuerpo quedó inmóvil. Demasiado inmóvil. La piel perdió humedad de golpe, como si algo se hubiera replegado en el interior. El sonido del agua en las cañerías cesó de forma abrupta. El silencio volvió. Me quedé de pie, temblando, escuchando mi propia respiración. El olor seguía ahí, impregnado en todo. Sabía que no había terminado. Que solo había contenido algo temporalmente. Al llevar el cuerpo a la cámara, noté que el suelo estaba completamente seco. No había rastros del líquido. Ni una gota. El sistema de drenaje parecía limpio, normal. Demasiado normal. Antes de cerrar la puerta, vi que una de las rejillas del suelo tenía restos de algo oscuro atrapado entre los bordes. No era cabello. No era tejido. Parecía lodo seco. Esa noche, en casa, abrí la ducha y el agua tardó varios segundos en salir. Cuando finalmente lo hizo, tenía un olor leve, mineral, que reconocí de inmediato. Me quedé mirando cómo corría por el desagüe, sintiendo una presión incómoda en el pecho. Desde entonces, cada vez que dreno un cuerpo, escucho algo moverse lejos, en algún punto del sistema. Y a veces, cuando el agua tarda demasiado en irse, tengo la certeza de que no se está yendo. Está esperando. Si continúas aquí, suscríbete al canal. El error fue pensar que el silencio significaba calma. En la sala de embalsamamiento, el silencio nunca es neutral, o está esperando, o ya ocurrió algo y nadie se dio cuenta. Aquella noche, mientras preparaba los instrumentos, supe que no estaba solo aunque no hubiera nadie más en el edificio. No lo supe por un sonido, ni por una sombra. Lo supe por la forma en que el aire parecía resistirse a mis movimientos. El cuerpo llegó en una caja de madera sellada, algo inusual para alguien que debía ser preparado para velatorio estándar. No era un ataúd funerario, era una caja de transporte, áspera, sin barniz, cerrada con tornillos industriales. El documento adjunto indicaba tratamiento estético completo. Nada más. Ni causa de muerte. Ni procedencia. Solo una firma ilegible y una fecha reciente. Cuando retiré los tornillos, noté que la madera estaba húmeda por dentro. No mojada. Saturada. Como si hubiera pasado mucho tiempo en un ambiente cerrado y caliente. Al levantar la tapa, el olor no fue de descomposición. Fue peor, un olor corporal exagerado, humano, como sudor antiguo acumulado durante días sin aire. El hombre dentro de la caja estaba desnudo. La piel enrojecida en algunas zonas, pálida en otras. No tenía rigidez marcada. Los músculos parecían tensos, preparados. Las manos estaban cerradas en puños suaves, no crispados. El rostro tenía una expresión neutra, pero algo en la mandíbula sugería que había muerto apretando los dientes. Al tocar el hombro para trasladarlo, sentí calor residual. No tibieza. Calor. Retiré la mano de inmediato, como si me hubiera quemado, y miré alrededor buscando cámaras, testigos, algo que explicara aquello. No había nada. Solo yo, el cuerpo y el zumbido constante de las luces. Decidí medir la temperatura corporal.
El termómetro marcó un valor imposible para un cadáver con varias horas de fallecido. Pensé en un fallo del dispositivo. Probé conmigo. ¿Funcionaba bien? Volví a medir. El mismo resultado. No estaba frío porque no se estaba enfriando. La idea se me instaló con violencia, pero no quise aceptarla. Seguí el protocolo. Trasladé el cuerpo a la mesa. Encendí la luz principal. Preparé los químicos con una precisión casi obsesiva, como si la exactitud pudiera protegerme. Cuando abrí la primera incisión para la inyección arterial, no hubo sangrado. Tampoco vacío. La piel cedió con facilidad, pero debajo no encontré lo esperado. El tejido parecía más denso, más fibroso, como si hubiera sido reforzado desde dentro. Al introducir la cánula, sentí resistencia, como si algo se cerrara. ¿Aumenté la presión? Nada. Entonces el cuerpo respiró. No fue un jadeo. No fue una inhalación clara. Fue una expansión lenta del tórax, mínima, suficiente para que yo la viera. Suficiente para que mi mente se negara a seguir negando. Di un paso atrás, tropecé con el carrito y casi caí. El cuerpo volvió a quedarse inmóvil. El aire se volvió pesado. Me costaba respirar, como si la sala se hubiera vuelto más pequeña. Miré el rostro. Los párpados seguían cerrados, pero debajo, los globos oculares se movían lentamente, de un lado a otro, como si el hombre estuviera soñando. Pensé en llamar a alguien. Pensé en huir. Pensé en 1000 excusas que no me salvarían. En este lugar, yo era el único que sabía lo que estaba pasando. Y eso me convertía en parte del problema. Intenté sellar la incisión y terminar ahí. Pero cuando acerqué la aguja, el cuerpo reaccionó con un movimiento claro. El brazo derecho se elevó unos centímetros y volvió a caer, pesado, inerte. No fue un espasmo. Fue un gesto incompleto, como si algo hubiera intentado moverse y hubiera recordado demasiado tarde que no podía. Sentí una presión intensa en la cabeza. Un zumbido bajo, no audible, pero constante. Como una vibración interna. Me llevé la mano al pecho. Mi corazón latía desacompasado, siguiendo un ritmo que no era el mío. Comprendí entonces que el problema no era que el cuerpo estuviera vivo. Era que no estaba del todo muerto. Algo lo mantenía en un estado intermedio, sostenido, tenso. Y ese algo necesitaba terminar el proceso. No el mío. El suyo. El calor corporal aumentó. Pequeñas gotas de sudor aparecieron en la frente del hombre, deslizándose lentamente hacia las sienes. El olor se intensificó, llenando la sala de una presencia sofocante. Sentí náuseas, mareo, una urgencia absurda de abrir ventanas que no existían. El murmullo comenzó sin sonido. Una presión mental, una intención clara que no necesitaba palabras. No pedía ayuda. Exigía continuidad. Terminar lo que había quedado a medias. Mis manos se movieron solas. Ajusté los químicos, no para preservar, sino para enfriar. ¿Para forzar? Inyecté una mezcla más agresiva, ignorando cada norma aprendida. El líquido entró con dificultad, pero entró. El cuerpo reaccionó con una sacudida completa, esta vez innegable. La espalda se arqueó, la cabeza giró hacia un lado y, por un segundo, los ojos se abrieron. No vi blanco. No vi iris. Vi algo opaco, lechoso, como si los ojos estuvieran llenos de una sustancia espesa. Me miraron sin verme. Y aún así, sentí que sabían exactamente quién era yo. El calor comenzó a disiparse de golpe. El sudor se evaporó. La piel perdió tensión. El murmullo se transformó en una sensación de retirada, como cuando una corriente se aleja de la orilla. Seguí inyectando hasta que la resistencia cedió por completo. Cuando terminé, el cuerpo estaba frío. Frío de verdad. Me quedé apoyado en la mesa,
respirando con dificultad, esperando que algo más ocurriera. No ocurrió nada. El silencio volvió a ser solo silencio. El edificio pareció relajarse, como si hubiera soltado un peso antiguo. Preparé el cuerpo como pude, con manos temblorosas. Lo trasladé a la cámara fría. Cerré la puerta. Me apoyé en el metal y cerré los ojos unos segundos. Al abrirlos, noté algo que me hizo sentir un vacío profundo. La caja de madera, vacía ahora, estaba caliente al tacto. Como si hubiera contenido algo que no se fue con el cuerpo. Desde esa noche, cada vez que entro a la sala, reviso 2 veces que los cadáveres estén fríos antes de empezar. Y aún así, a veces siento que el calor no viene de ellos. Viene de mí. Como si algo hubiera aprendido el camino de regreso. Nunca me molestaron los cuerpos que llegaban rotos. Los accidentes, los golpes, las mutilaciones. Todo eso tiene una lógica violenta pero comprensible. Lo que me incomoda, hasta hoy, son los cuerpos que llegan intactos cuando no deberían estarlo. Ese fue el caso del hombre que me entregaron una tarde gris, envuelto con un cuidado excesivo, como si alguien hubiera querido protegerlo incluso después de matarlo. Lo primero que noté fue el peso. No era pesado en términos normales, pero al levantarlo sentí una resistencia extraña, como si el cuerpo se opusiera al movimiento. No rigidez cadavérica. Otra cosa. Algo parecido a cargar un saco lleno de tierra mojada. No cruje, no se mueve, pero se adapta. La documentación era mínima. Muerte natural, decía. Edad aproximada, irrelevante. Sin familiares presentes. Preparación estándar. Nada destacable. Ese tipo de cuerpos suelen ser los más sencillos. También los más engañosos. Al colocarlo en la mesa, noté que la piel tenía un tono apagado, pero uniforme. No había livideces marcadas. No había signos claros de asfixia ni de falla orgánica visible. El rostro estaba sereno, casi demasiado. Los párpados cerrados sin tensión, la boca relajada. Era una quietud que parecía ensayada. Al tocar el pecho, sentí algo que me obligó a detenerme. Bajo la piel, muy profundo, había una vibración leve, constante. No un latido. No un espasmo. Era más parecido a un temblor contenido, como si algo estuviera presionando desde adentro sin intentar salir todavía. Pensé en nervios residuales. En ilusiones causadas por el cansancio. En cualquier explicación que no me obligara a aceptar lo evidente. Seguí. Al comenzar la preparación, abrí una incisión mínima para el drenaje inicial. La sangre salió limpia, demasiado limpia, con un color oscuro pero estable. Sin coágulos. Sin olor extraño. Todo parecía normal. Hasta que dejó de salir. El flujo se detuvo de golpe, como si alguien hubiera cerrado una válvula invisible. Revisé la posición de la cánula. Correcta. Ajusté la presión. Nada. El cuerpo estaba sellado desde dentro. Al retirar la cánula, sentí la vibración intensificarse. El pecho se tensó. No subió ni bajó. Se endureció. Y entonces apareció el primer sonido interno, no audible, sino perceptible, una presión en los oídos, como cuando se está bajo el agua demasiado tiempo. Me alejé de la mesa. El aire en la sala se volvió espeso, difícil de mover. Sentí un mareo leve, acompañado de una idea persistente que no parecía provenir de mí: no habrás más. Eso fue lo que más me asustó. No la vibración. No el bloqueo. La advertencia. Ignorar advertencias siempre fue parte del oficio. Seguí. Abrí el tórax para revisar cavidades. En cuanto retiré el esternón, comprendí que había cometido un error irreversible. El interior no estaba organizado como debería. Los órganos no ocupaban su lugar natural. Estaban desplazados,
comprimidos hacia los costados, como si el centro hubiera sido reservado para algo más. En medio del espacio torácico, donde debería haber aire y tejido, había una masa oscura, compacta, que no pertenecía a ninguna anatomía humana conocida. No era sólida del todo. Tampoco líquida. Al mirarla fijamente, tuve la impresión de que se contraía de forma imperceptible, respondiendo a mi atención. El olor cambió. Ya no era clínico. Era antiguo. Un olor profundo, sin origen claro, que me recordó a sótanos cerrados durante años. A lugares donde el tiempo no avanza correctamente. Retrocedí, con náuseas. La vibración aumentó. El cuerpo entero comenzó a endurecerse, como si se preparara para un impacto. La masa central se expandió apenas, empujando los órganos contra las paredes internas. Comprendí entonces que ese cuerpo no había muerto por causas naturales. Había muerto sosteniendo algo. La masa reaccionó a mi movimiento. No con violencia, sino con adaptación. Cambiaba su forma, ajustándose al espacio, como si el cuerpo hubiera sido diseñado para contenerla. Sentí un impulso irracional de cerrar el tórax, de devolver todo a su lugar y fingir que nada de eso había ocurrido. No lo hice. Intenté extraerla. Al tocarla con un instrumento, sentí una resistencia elástica, seguida de una respuesta inmediata. La vibración se trasladó a mis manos. No físicamente. Mentalmente. Una presión directa en la cabeza, acompañada de imágenes fragmentadas que no me pertenecían. Oscuridad. Espacios cerrados. Cuerpos alineados. Respiraciones contenidas. Solté el instrumento. La masa se contrajo de nuevo, como si hubiera decidido esperar. La puerta de la sala se cerró sola. No de golpe. Con suavidad. El seguro no se activó, pero la manija dejó de responder. Estaba atrapado con el cuerpo y aquello que sostenía. El pensamiento volvió, más claro: si lo abres, sale. Mis manos temblaban. El sudor me recorría la espalda. Miré el rostro del hombre. Seguía sereno. Pacífico. Como si hubiera aceptado su función. Como si hubiera sido preparado durante años para ese momento. La masa comenzó a moverse hacia arriba, presionando el cuello desde dentro. La piel se tensó. Las venas se marcaron. El rostro perdió su calma y adoptó una expresión de esfuerzo, como si algo intentara atravesarlo desde adentro. Actué por puro instinto. No para salvarlo. Para contener. Cerré el tórax de forma apresurada, ignorando procedimientos, usando fuerza bruta. Sellé con suturas gruesas. Presioné. Apliqué químicos sin medir cantidades. No para preservar. Para fijar. Para endurecer. Para convertir el cuerpo en una prisión más rígida. La vibración alcanzó su punto máximo. Sentí un dolor punzante en la cabeza, como si algo me empujara desde dentro del cráneo. Y luego, de golpe, cesó. El cuerpo se relajó. El aire se alivianó. La masa dejó de presionar. Todo quedó en un silencio pesado, definitivo. Abrí la puerta. Salí de la sala sin mirar atrás. Pasé horas sentado en el vestuario, incapaz de moverme, esperando que alguien notara algo extraño. Nadie lo hizo. El cuerpo fue enterrado al día siguiente. Sin velatorio. Sin familia. Desde entonces, evito abrir cavidades innecesarias. Y cada vez que preparo un cuerpo intacto, siento una ansiedad que no puedo explicar. Porque ahora sé que algunos muertos no están vacíos. Están llenos de algo que necesita permanecer contenido. Y que no siempre se conforma con un solo cuerpo. Siempre he sabido que los espejos de la sala no están ahí para mirarse. Reflejan lo que queda cuando el cuerpo ya no puede hacerlo por sí mismo. Aún así, aquella noche me descubrí evitándolos,
trabajando con la cabeza gacha, como si temiera que algo detrás de mí decidiera usar el vidrio para aprender mi forma. El cuerpo llegó al final del turno, cuando el cansancio ya se siente como una segunda piel. Mujer adulta, sin signos visibles de violencia, traída desde una residencia privada. La hoja de ingreso era precisa, demasiado limpia, como si alguien hubiera querido borrar cualquier irregularidad antes de entregarla. Muerte por colapso orgánico, decía. Ninguna autopsia solicitada. Preparación completa. Cuando retiré la sábana, lo primero que me llamó la atención fue la postura. Estaba rígida, pero no por la rigidez cadavérica habitual. Su espalda permanecía ligeramente arqueada, el cuello extendido, el rostro elevado unos centímetros, como si hubiera muerto intentando no tocar la superficie donde la dejaron. Al acomodarla en la mesa, noté algo más, los ojos no estaban completamente cerrados. Los párpados se tocaban apenas, dejando una línea mínima, oscura. No se veía el globo ocular, solo sombra. Una sombra que parecía demasiado profunda para ese ángulo. Encendí la luz principal. El reflejo en los espejos multiplicó la escena, devolviéndome versiones del cuerpo desde ángulos distintos. Me obligué a ignorarlos. Preparé los instrumentos, ajusté la mesa, respiré hondo. El aire estaba quieto, tenso, como si la sala hubiera sido sellada. Al limpiar el rostro, sentí una resistencia extraña en la piel, como si estuviera adherida a algo que no quería soltarse. No era sequedad. ¿Era tensión? Pasé el algodón con más cuidado. La piel se dio de forma irregular, como si se despegara. Fue entonces cuando lo vi. En el reflejo del espejo frontal, los ojos de la mujer estaban abiertos. No en el cuerpo real. En el reflejo. Me giré de inmediato. En la mesa, los párpados seguían apenas cerrados. Volví a mirar el espejo. Los ojos reflejados estaban completamente abiertos, fijos, oscuros, mirándome con una atención incómoda. No parpadeaban. No se movían. Di un paso atrás. El reflejo dio dos. Sentí una presión en el pecho, una urgencia absurda de romper el vidrio, de borrar esa imagen antes de que se fijara. Pero me contuve. Pensé en el cansancio, en la sugestión, en cualquier cosa que me permitiera seguir funcionando. Volví al trabajo sin mirar los espejos. Al hacer la incisión para el drenaje, el cuerpo respondió con un movimiento mínimo del cuello, apenas perceptible. No un espasmo. Un ajuste. Como si se acomodara mejor en la mesa. El flujo inicial fue normal. Sangre oscura, estable. Nada fuera de lo esperado. Hasta que la presión cayó de golpe. Revisé el sistema. No había obstrucciones. Sin embargo, el líquido dejó de circular como si el cuerpo hubiera decidido cerrarse. Ajusté la mezcla. Nada. Cambié el ángulo. Nada. Levanté la vista por reflejo. En el espejo lateral, la mujer había girado la cabeza hacia mí. No el cuerpo. El reflejo. Sentí un mareo inmediato. Una desorientación profunda, como si mi cerebro intentara procesar dos realidades incompatibles al mismo tiempo. El reflejo sonrió. No una sonrisa amplia. Un gesto mínimo, tenso, como si estuviera probando un músculo que no usaba desde hacía tiempo. Escuché una presión interna, una especie de murmullo sin sonido, directo en la cabeza. No entendí palabras. Entendí intención, no me cierres. Retrocedí hasta chocar con el carrito. Un instrumento cayó al suelo, pero el ruido pareció amortiguado, como si la sala absorbiera el sonido. El reflejo levantó una mano y apoyó la palma contra el vidrio. La piel parecía más oscura, más definida que la del cuerpo real. Comprendí entonces que no estaba viendo una ilusión. Algo en ese cuerpo no se reflejaba correctamente.
Algo había quedado atrapado en la superficie pulida del espejo, usando el cadáver como punto de anclaje. Y mientras yo trabajara, mientras mantuviera el proceso abierto, ese algo podía moverse. Intenté cubrir los espejos con sábanas. Al hacerlo, sentí una resistencia suave, como si el aire se volviera espeso alrededor del vidrio. Logré tapar uno. El reflejo desapareció ahí, pero apareció duplicado en los otros. La presión en mi cabeza aumentó. Sentí recuerdos que no eran míos filtrarse, imágenes de habitaciones cerradas, de personas observándose a sí mismas durante horas, perdiendo la noción de cuál versión era la real. Entendí, con un terror frío, que esa cosa no quería salir del cuerpo. Quería salir de mí. Actué rápido. No con cuidado. Cerré el proceso de forma abrupta, sellando cavidades, inyectando químicos sin precisión, forzando el cierre. Cada acción generaba una reacción en los espejos, los reflejos se deformaban, estirándose, acercándose al vidrio, como si intentaran romperlo desde el otro lado. El murmullo se volvió insistente, casi desesperado. No pedía, exigía continuidad. Me prometía algo que no quise entender. Con las manos temblorosas, sellé los párpados del cuerpo real. Cera espesa. Capas innecesarias. Al hacerlo, los reflejos gritaron sin sonido, abriendo la boca de forma imposible, estirando rasgos que no correspondían a ninguna anatomía humana. Cuando terminé, el silencio cayó de golpe. Me quedé inmóvil, esperando que algo más ocurriera. Nada ocurrió. Los espejos reflejaban solo lo esperado, la sala, la mesa, el cuerpo inmóvil. Nada más. Saqué el cuerpo de la sala sin mirar atrás. Lo llevé a la cámara fría y cerré la puerta con fuerza. Me apoyé en el metal, respirando con dificultad, sintiendo un dolor persistente detrás de los ojos. Esa noche, en casa, evité los espejos. Me afeité a oscuras. Me lavé las manos sin mirarlas. Me acosté sin encender la luz. Desde entonces, cada vez que trabajo, cubro los espejos antes de empezar. Aún así, a veces, cuando el cansancio es extremo, siento que mi reflejo se demora un segundo en imitarme. Como si algo, en algún vidrio, todavía estuviera practicando como ser yo. Aprendí a distinguir los cuerpos por el sonido que hacen al apoyarlos sobre la mesa. No es algo que se enseñe. Es una intuición que se desarrolla con los años. Hay cuerpos que caen con un peso muerto, definitivo. Otros parecen resistirse un segundo, como si no aceptaran del todo la superficie. El hombre que trajeron esa madrugada no hizo ninguno de los dos sonidos. No cayó. Se acomodó. No vino en camilla. Lo bajaron entre dos empleados del turno anterior, visiblemente nerviosos, sin mirarme a la cara. Lo dejaron sobre la mesa y se fueron sin decir una palabra. Cuando quise hacer una pregunta, la puerta ya se estaba cerrando. El cuerpo estaba cubierto por una manta gruesa, de esas que se usan para trasladar cosas delicadas. Al retirarla, noté de inmediato la posición, brazos cruzados sobre el abdomen, manos entrelazadas, piernas estiradas con una simetría incómoda. No era una postura natural. Era una disposición. La documentación estaba incompleta. Nombre, edad aproximada, causa de muerte desconocida. Sin autopsia solicitada. Preparación estética prioritaria. Nada más. No había firma. Al tocar la piel, sentí una frialdad uniforme, correcta. Pero debajo, algo no coincidía. El cuerpo no tenía la laxitud habitual. Era firme, compacto, como si los músculos estuvieran contraídos de forma permanente. No rigidez cadavérica. Otra cosa. Una tensión mantenida. Empecé con la limpieza básica. Agua tibia, desinfección. En cuanto el agua tocó el pecho, noté que no corría de forma normal.
Se deslizaba en líneas definidas, como siguiendo un patrón invisible. Algunas zonas se mantenían secas, rechazando el líquido. Al secar, vi marcas en la piel. No tatuajes. No cicatrices. Eran impresiones profundas, como si algo hubiera presionado desde dentro durante mucho tiempo. Símbolos incompletos, fragmentados, repartidos por el torso y los brazos. No formaban un dibujo claro, pero juntos daban una sensación de orden. Intenté ignorarlos. Al abrir la incisión arterial, la sangre salió con un pulso extraño. No irregular. Demasiado constante. Ajusté la presión. El pulso se adaptó, como si respondiera a mis cambios. Eso me puso en alerta. Los cuerpos no responden. Los sistemas sí. Pero aquello parecía anticiparse. Mientras trabajaba, comencé a sentir una incomodidad creciente en mi propia postura. Los hombros se me tensaban sin razón. Las manos se me cruzaban solas cuando las soltaba. Cada vez que me detenía un segundo, mi cuerpo imitaba, de forma inconsciente, la posición del cadáver. Me obligué a cambiar de postura, a moverme, a sacudirme. La sensación no desapareció. El flujo se volvió lento. No se detenía, pero avanzaba con dificultad, como si el interior del cuerpo estuviera compartimentado. Cada vez que el líquido encontraba resistencia, sentía una presión sorda en mi pecho, como si algo me apretara desde dentro. El murmullo apareció de forma distinta esta vez. No como sonido, como impulso. Una necesidad creciente de alinear, de corregir, de ordenar. Cada instrumento fuera de lugar me generaba una ansiedad desproporcionada. Cada cable torcido, cada gasa mal doblada, me irritaba profundamente. Miré el cuerpo. Su expresión seguía neutra, pero había algo nuevo. La mandíbula parecía más tensa, los labios presionados con firmeza. Como si estuviera conteniendo esfuerzo. Al intentar separar las manos para continuar, encontré resistencia. No muscular. Una oposición seca, como si las manos estuvieran adheridas entre sí por dentro. Forcé con cuidado. Las manos se separaron apenas y, al hacerlo, sentí un tirón en mis propios dedos, como si algo los hubiera atado. Solté de inmediato. Comprendí entonces que ese cuerpo no estaba pasivo. Estaba ejecutando algo. Las marcas bajo la piel comenzaron a definirse con mayor claridad, alineándose, conectándose a medida que avanzaba el proceso. Cada intervención mía parecía completar un patrón. No en el cuerpo, en el espacio, en la sala, en mí. Sentí una urgencia irracional de adoptar la misma postura, de cruzar los brazos, de quedarme quieto, de dejar que el proceso se cerrara solo. Retrocedí. Me apoyé en la mesa. Respiré con dificultad. La presión en el pecho aumentó. Mis manos se movían solas, buscando entrelazarse. Actué por puro instinto de supervivencia. Rompí el orden. Apagué una luz. Tiré una bandeja al suelo. Desordené los instrumentos. El ruido me devolvió algo de control. El murmullo se interrumpió, confundido. El cuerpo reaccionó con un espasmo violento, el primero real, desordenado. La simetría se rompió. Las marcas bajo la piel comenzaron a desvanecerse, como si perdieran coherencia. El flujo se volvió errático. El cuerpo perdió firmeza de golpe, volviéndose pesado, inerte. Aproveché ese momento. Cerré el proceso de forma abrupta, sin buscar perfección. Sellé. Cubrí. Terminé. Cuando me alejé, el cuerpo ya no se acomodaba. Volvió a caer con el sonido correcto. Muerto. Me quedé sentado largo rato, con las manos apoyadas sobre mis rodillas, evitando cruzarlas. Sentía una tensión residual en los músculos, como después de mantener una postura incómoda durante horas.
Al salir de la sala, vi mi reflejo en el vidrio de la puerta. Estaba inclinado hacia adelante, brazos cruzados sobre el abdomen, manos entrelazadas. Me forcé a separarlas. Desde entonces, cada vez que trabajo con un cuerpo demasiado ordenado, demasiado dispuesto, siento una incomodidad inmediata. Porque ahora sé que algunos no vienen a ser preparados. Vienen a enseñar una postura. Y que el verdadero riesgo no es lo que contienen, sino lo fácil que resulta imitarlos. Nunca me gustó trabajar con cuerpos que llegan sin rostro. No me refiero a desfiguraciones. Me refiero a aquellos en los que la expresión parece haber sido retirada, como si alguien la hubiera borrado con cuidado antes de entregarlos. El hombre que recibí esa noche no tenía rasgos alterados, pero tampoco tenía gesto. Su cara era una superficie neutra, sin tensión, sin historia visible. Llegó desde un hospital privado, traslado directo, sin velatorio previo. La hoja indicaba muerte súbita durante el sueño. Nada fuera de lo común. Sin autopsia. Preparación completa. Lo extraño no estaba en el papel. Estaba en la sensación persistente de que el cuerpo había sido observado durante mucho tiempo antes de llegar a mis manos. Al colocarlo en la mesa, noté que el cuello estaba excesivamente relajado. No flácido. Libre. Como si nunca hubiera sostenido peso. La cabeza giraba con facilidad inquietante, sin la resistencia habitual. Lo acomodé con cuidado, buscando una postura digna, pero la cabeza volvía siempre a un ángulo incómodo, ladeada, como si prefiriera mirar algo que yo no podía ver. Encendí la luz principal. El rostro no proyectaba sombras definidas. La piel parecía absorber la iluminación en lugar de reflejarla. Me acerqué para limpiar y sentí una incomodidad inmediata, una especie de vacío. Mirarlo de cerca no me devolvía nada. Era como observar un molde sin contenido. Comencé el procedimiento básico. Al hacer la incisión arterial, la sangre salió normal, pero en menor cantidad de la esperada. Ajusté la presión. El flujo aumentó solo un poco, como si el cuerpo no tuviera más que ofrecer. Eso no es habitual. Siempre queda algo. Siempre hay restos. Ese cuerpo parecía haber sido drenado antes, no físicamente, sino de otra manera. Mientras trabajaba, tuve la sensación persistente de estar siendo observado. No desde la sala. Desde el cuerpo. No por los ojos, que seguían cerrados, sino desde la superficie misma de la piel, como si todo él fuera un punto de atención. El primer cambio ocurrió en el rostro. No fue un movimiento. Fue una aparición. Una leve tensión en los músculos faciales, como si alguien estuviera probando qué expresión adoptar. La comisura de los labios se elevó apenas, no en una sonrisa, sino en un gesto incompleto, mal ensayado. Luego se relajó. Di un paso atrás. Respiré hondo. Me repetí que los músculos pueden reaccionar, que los nervios hacen cosas extrañas. Volví a acercarme. La piel del rostro comenzó a responder a mis manos de forma incómoda. Cada vez que la tocaba para limpiar o acomodar, sentía que cedía demasiado, como arcilla blanda. No se trataba de descomposición. Era maleabilidad. La forma cambiaba sutilmente según la presión que yo ejercía. Retiré las manos de inmediato. Miré el rostro desde otro ángulo. No era el mismo. No de forma evidente, pero algo había cambiado. La nariz parecía ligeramente distinta. Los pómulos más marcados. Los labios más parecidos a los míos. La idea me atravesó con violencia. El cuerpo no estaba perdiendo su identidad. La estaba buscando. El murmullo comenzó como una presión detrás de los ojos, una sensación de concentración intensa. No escuché palabras, pero entendí la intención con claridad aterradora. Necesitaba una referencia. Un modelo. Algo vivo que observar de cerca.
Intenté acelerar el proceso, cerrar, sellar, terminar antes de que aquello avanzara más. Cada acción parecía facilitarle el trabajo. A medida que preparaba el rostro, los rasgos se volvían más definidos, más coherentes, más familiares. Vi mi reflejo en el espejo lateral y sentí un vértigo profundo. El cuerpo, en la mesa, ya no tenía una expresión neutra. Tenía una imitación burda de la mía. No exacta. Peor. Como una copia hecha a partir de recuerdos incompletos. La presión mental aumentó. Sentí pensamientos ajenos filtrarse, imágenes fragmentadas de rostros observados, estudiados, abandonados. Comprendí entonces que aquello no era nuevo. Ese cuerpo había pasado por otros embalsamadores, otros intentos. Y ninguno había terminado bien. El cuerpo abrió la boca apenas. No emitió sonido. No lo necesitaba. El mensaje era claro: dame forma. Me alejé de la mesa. Negué con la cabeza, como si pudiera rechazarlo físicamente. El rostro del cuerpo se tensó, frustrado. Los rasgos comenzaron a deformarse, perdiendo coherencia, mezclando características incompatibles. Era una máscara inestable. Actué por desesperación. No para preservar. ¿Para borrar? Inyecté químicos de forma agresiva, sin cuidado estético, endureciendo la piel, fijando los músculos antes de que pudiera ajustarse. Cada inyección generaba una reacción violenta en el rostro, una contracción que deshacía el intento de imitación. La presión en mi cabeza llegó a un punto insoportable. Sentí que algo tiraba de mis recuerdos, de mis gestos, de mi forma de mover la boca al hablar. Me concentré en no pensar en mi propio rostro, en no darle material. Cuando terminé, el cuerpo quedó rígido, mal preparado, con rasgos tensos y desfigurados por el proceso. No era digno. No era presentable. Pero estaba detenido. Me alejé, mareado, con un dolor intenso en la sien. Al cerrar la bolsa, noté algo que me hizo estremecer. En el plástico, reflejada por la luz, apareció una expresión fugaz. No la del cuerpo. La mía. Con un gesto que yo no estaba haciendo. Esa noche, en casa, me miré al espejo durante mucho tiempo. Buscaba diferencias. Cambios mínimos. Algo fuera de lugar. No encontré nada. Pero desde entonces, cada vez que sonrío, siento una leve resistencia en los músculos, como si alguien más estuviera intentando aprender el gesto desde adentro. Y sé que no todos los cuerpos llegan para ser preparados. Algunos llegan para practicar cómo volver. Nunca confíes en un cuerpo que llega demasiado limpio. No hablo de higiene, sino de ausencia. De esos cadáveres que no traen consigo el rastro de una vida reciente, ni sudor, ni olor corporal, ni señales de lucha interna. El que me entregaron esa madrugada parecía haber sido borrado antes de morir, como si alguien hubiera pasado un paño invisible por encima de su historia. Lo trajeron en una bolsa nueva, sellada con cuidado excesivo. El plástico no tenía marcas, ni dobleces, ni restos de traslado. Cuando lo bajaron a la mesa, el peso fue normal. El sonido también. Todo parecía correcto, y eso fue lo primero que me inquietó. Al abrir la bolsa, confirmé la impresión: piel impecable, sin vivideces visibles, sin manchas. El cabello limpio, acomodado hacia atrás. Las uñas cortadas. Los párpados cerrados con suavidad. Parecía preparado antes de llegar a mí. Como si mi trabajo ya hubiera sido anticipado. Revisé la documentación. Nombre común. Edad imprecisa. Causa de muerte, paro cardiorrespiratorio. Hora estimada, desconocida. Lugar, no especificado. No había hospital de origen ni médico responsable. Solo un sello seco, sin firma. Encendí la luz principal.
El cuerpo no proyectó sombras fuertes. La piel absorbía la iluminación de una forma extraña, apagada. Al tocar el brazo, sentí una textura distinta, demasiado uniforme. No había irregularidades, ni variaciones de temperatura. Era como tocar una superficie que había olvidado cómo reaccionar. Comencé con el procedimiento básico. Al hacer la incisión arterial, la sangre salió clara, casi transparente, diluida de una forma que no correspondía a ningún estado fisiológico. Ajusté la presión. El flujo no cambió. No se oscureció. No se espesó. Era como si el cuerpo ya hubiera sido drenado de todo lo que le daba peso. Mientras trabajaba, noté algo inquietante: no había resistencia interna. ¿Ninguna? Los tejidos cedían con una facilidad excesiva, como si no hubiera estructura. No músculo. No tensión. Solo materia obediente. El murmullo apareció de una forma distinta a las otras veces. No como presión, ni impulso. Como ausencia de ruido. Un vacío mental, una sensación de silencio demasiado profundo, como si algo estuviera escuchando sin hacer ruido. Me detuve un segundo. Sentí una ligera desorientación, como si hubiera olvidado qué estaba haciendo. Miré mis manos. Miré el cuerpo. Todo parecía normal. Demasiado. Continué. Al abrir una cavidad para revisión, no encontré órganos donde deberían estar. No faltaban. Estaban desplazados. Compactados hacia los costados, aplastados, como si el centro del cuerpo hubiera sido vaciado por completo. No había espacio hueco. Había una ausencia densa, una sensación de volumen negativo. Me invadió un pensamiento que no quise aceptar: ese cuerpo no había perdido algo. Había sido desocupado. La sensación de vacío comenzó a replicarse en mí. Una presión suave en el pecho, seguida de un mareo leve. Sentí dificultad para recordar detalles simples, el orden de los pasos, la razón exacta de lo que hacía. Cada vez que miraba al cuerpo, mi mente parecía deslizarse, perder foco. Comprendí entonces el peligro real. No era lo que el cuerpo contenía. Era lo que le faltaba. Ese vacío estaba activo. Funcionaba como una succión lenta, constante, buscando llenarse con lo que encontrara cerca. Con recuerdos. Con atención. Con identidad. Intenté acelerar el proceso para cerrar cuanto antes, pero mis movimientos se volvieron torpes. Olvidaba herramientas en la mano. Repetía gestos. Me detenía sin motivo. El cuerpo permanecía inmóvil, pero la ausencia en su interior parecía expandirse, ocupando el espacio mental de la sala. Sentí una urgencia absurda de acercarme más, de inclinarme sobre el torso abierto. No por curiosidad. Por necesidad. Como si algo en mí quisiera completar ese hueco. Retrocedí con esfuerzo. Me apoyé en la pared. Respiré hondo. La sensación no desapareció. Al contrario. El cuerpo parecía atraer mi atención con más fuerza cuanto más intentaba ignorarlo. Actué por instinto. No para preservar. Para sellar el vacío. Inyecté químicos densos, no para fijar tejidos, sino para ocupar espacio. Apliqué presión. Cerré cavidades de forma burda. No buscaba estética. Buscaba peso. Materia. Cualquier cosa que impidiera esa succión silenciosa. Cada intervención reducía un poco la sensación de mareo. El cuerpo comenzó a recuperar algo parecido a resistencia. Los tejidos dejaron de ceder tan fácilmente. El vacío se contrajo, irritado, como si no aceptara el relleno. Cuando terminé, el cuerpo era un fracaso estético. Hinchado. Irregular. Mal preparado. Pero el silencio volvió a ser normal. Mis pensamientos regresaron con dificultad, como si hubieran tenido que atravesar un filtro.
Me senté un momento, exhausto, esperando que algo más ocurriera. Nada ocurrió. Al llevar el cuerpo a la cámara fría, noté algo que me heló. El interior de la bolsa estaba completamente seco. Ni una gota de fluido. Como si el cuerpo hubiera absorbido todo lo que le había introducido. Cerré la puerta y me quedé ahí, respirando, sintiendo un cansancio profundo, distinto. Un cansancio de memoria. Desde esa noche, a veces me despierto sin recordar que soñé, o incluso si soñé. Hay fragmentos de mi día que se me escapan sin dejar rastro. Y cuando entro a la sala y veo un cuerpo demasiado limpio, demasiado vacío, sé que no todos llegan para ser preservados. Algunos llegan para aprender cómo se siente estar lleno. Y no siempre les basta con lo que hay dentro de la bolsa. El problema con los cuerpos que llegan tarde no es la descomposición. Es la espera. Hay cadáveres que parecen haber pasado demasiado tiempo en algún lugar incorrecto antes de llegar a la sala. No por el estado físico, sino por la forma en que el tiempo se les pega encima, como una capa que no se puede lavar. El que recibí esa noche venía así, cargado de horas que no le correspondían. Lo trajeron cerca del amanecer, cuando el turno ya debería haber terminado. La camilla venía sellada con cintas viejas, reaprovechadas, y el traslado no coincidía con ningún registro. Nadie firmó la entrega. Nadie explicó el retraso. Solo lo dejaron ahí, como si mi presencia fuera suficiente para cerrar una cuenta pendiente. Al retirar la cubierta, noté de inmediato algo inquietante. El cuerpo mostraba signos de rigidez avanzada en algunas zonas y absoluta laxitud en otras. El brazo izquierdo estaba duro como piedra, el derecho caía con un peso blando, casi tibio. El rostro parecía atrapado en un punto intermedio, con músculos tensos alrededor de la boca y los ojos completamente relajados. Revisé el reloj. Anoté la hora real de ingreso. Era inútil, pero necesitaba anclarme a algo concreto. Al tocar el pecho, sentí un desfase. No una temperatura irregular, sino una sensación de capas, como si partes del cuerpo estuvieran en momentos distintos. Al presionar el esternón, el sonido que respondió no fue uniforme. Un lado devolvió un golpe seco. El otro, un opaco, retrasado. Comencé el procedimiento con cautela. Al hacer la incisión arterial, la sangre salió en dos tiempos. Primero un flujo espeso, oscuro, propio de varias horas post-mortem. Luego, sin transición, un líquido más claro, reciente, caliente. Me quedé inmóvil, observando cómo ambos se mezclaban en el tubo sin integrarse del todo. El cuerpo no estaba en un solo momento de la muerte. Estaba desfasado. Sentí una incomodidad profunda en el estómago, una especie de vértigo temporal. Miré mis manos. Por un segundo, tuve la impresión de que se movían con retraso respecto a mis pensamientos. Cerré los ojos, respiré, los abrí. Todo parecía normal. No lo era. Mientras trabajaba, noté pequeños detalles fuera de lugar. El brazo rígido comenzó a ceder lentamente, como si estuviera retrocediendo en el proceso. Al mismo tiempo, la pierna que había estado flexible empezó a endurecerse. El cuerpo se reacomodaba, intercambiando estados, buscando equilibrio. El murmullo apareció como una sensación incómoda de anticipación. No provenía del cuerpo. Provenía de la sala. De los instrumentos. Del reloj. Cada tic parecía estirarse más de lo debido. Miré de nuevo la hora. El segundero avanzaba de forma irregular. A veces se detenía. A veces saltaba dos marcas de golpe. Sentí un sudor frío recorrerme la espalda. Comprendí entonces que ese cuerpo no había llegado tarde por un error logístico. Había llegado tarde porque no terminaba de morir. Algo lo mantenía repartido en varios momentos, como si la muerte hubiera ocurrido en fases separadas, en lugares distintos, y el cuerpo las estuviera atravesando una por una,
conmigo presente. El rostro fue lo primero en cambiar. Los músculos alrededor de la boca se contrajeron, luego se relajaron, luego volvieron a contraerse en una secuencia lenta, como si la expresión estuviera siendo ensayada repetidamente. Los párpados temblaron, no para abrirse, sino para ajustarse a algo que pasaba detrás. Sentí una presión en la cabeza, como si mis propios recuerdos empezaran a desordenarse. Pensé en mi llegada al trabajo esa noche y no pude recordar el trayecto. Pensé en la mañana anterior y los detalles se deshicieron. El cuerpo parecía absorber tiempo no solo del pasado, sino del entorno inmediato. Intenté acelerar el proceso, fijar el estado, imponer un cierre. Aumenté la presión, ajusté químicos, forzando un punto definitivo. El cuerpo reaccionó con violencia contenida. No se movió, pero la sensación de desfase se intensificó. Por un momento, vi el rostro del cadáver en dos expresiones superpuestas, una relajada, otra crispada por el miedo. El reloj dio un salto brusco. Perdí varios minutos sin darme cuenta. Cuando volví a mirar el cuerpo, el brazo rígido estaba completamente flexible. La pierna dura. El pecho mostraba zonas frías y otras cálidas. Era como si el cadáver estuviera rotando por sus propios estados, incapaz de fijarse en uno solo. Comprendí el peligro real demasiado tarde. Si no lo fijaba, el cuerpo seguiría intercambiando fases. Y yo, al estar cerca, estaba entrando en el mismo ciclo. Sentí un cansancio súbito, extremo, como si hubiera trabajado días sin dormir. Mis pensamientos se volvían lentos, arrastrados. Cada movimiento requería un esfuerzo desproporcionado. El tiempo, alrededor, parecía espesarse. Actué por desesperación. No para preservar la apariencia, sino para imponer un final. Inyecté una mezcla fría, agresiva, diseñada para detener cualquier proceso residual. Apliqué presión manual, forzando rigidez artificial. Sellé cavidades sin cuidado estético. Cada acción era una violencia contra la indecisión del cuerpo. La reacción fue inmediata. El desfase comenzó a cerrarse. Las temperaturas se igualaron. La rigidez se estabilizó. El rostro adoptó una sola expresión, una mueca tensa, como de alguien que ha sido obligado a detenerse en medio de algo. El murmullo cesó. El reloj volvió a marcar segundos regulares. Me apoyé en la mesa, exhausto, con la sensación de haber envejecido varias horas en pocos minutos. El cuerpo, por fin, estaba muerto. Muerto de una sola vez. Lo llevé a la cámara fría sin mirar atrás. Cerré la puerta y apoyé la frente contra el metal. Sentí un alivio breve, insuficiente. Esa noche, al salir del edificio, miré el cielo y tuve la sensación inquietante de que la madrugada había avanzado demasiado rápido. O demasiado lento. No supe decirlo. Desde entonces, a veces pierdo fragmentos del día. Minutos que no recuerdo haber vivido. Y cuando reviso el reloj durante el trabajo, temo encontrarlo detenido, esperando a que otro cuerpo llegue tarde. No todos mueren de una sola vez. Y algunos, si no los detienes, intentan llevarte con ellos a cada uno de sus finales. Nunca me gustaron los cuerpos que llegan con los párpados cosidos. No por el gesto en sí, sino por lo que implica. Alguien, antes que yo, decidió que esos ojos no debían abrirse bajo ninguna circunstancia. El cadáver que recibí esa noche venía así, con una sutura fina y prolija, hecha con una mano experta. No era trabajo hospitalario. Era otra cosa. Lo dejaron en la sala sin decir una palabra. No hubo papeles. No hubo indicaciones. Solo el cuerpo, envuelto en una sábana pesada que no olía a lavandería ni a hospital, sino a algo viejo, guardado durante años. Al descubrirlo, vi que el rostro estaba tenso, como si la piel tirara hacia atrás. La sutura mantenía los párpados cerrados con una precisión casi estética.
No los toqué. Empecé por el resto. Al pasar la mano por el pecho, sentí una irregularidad profunda, no anatómica. No era un órgano fuera de lugar. Era un espacio comprimido, como si algo hubiera presionado desde adentro durante mucho tiempo y recién ahora se hubiera retirado. El cuerpo no estaba vacío. Estaba marcado por una ausencia reciente. Preparé los instrumentos con cuidado, evitando mirar el rostro. Encendí la luz principal. La sutura proyectó una sombra fina sobre las mejillas, como una línea de censura. Me dije que no importaba. Que mi trabajo no dependía de lo que hubiera visto ese hombre antes de morir. Me equivoqué. Al hacer la incisión arterial, la sangre salió normal al principio. Oscura, estable. Luego, sin aviso, el flujo cambió de dirección. No físicamente. Conceptualmente. Sentí una presión extraña en la muñeca, como si algo tirara del movimiento, guiándolo. Ajusté la presión, corregí la postura. La sensación no desapareció. El murmullo apareció como una incomodidad detrás de los ojos, una tensión que no provenía del sonido, sino de la atención. Tenía la certeza absurda de que algo me estaba observando con intensidad, no desde la sala, sino desde el interior del cuerpo. Evité mirar el rostro. Seguí trabajando. Mientras avanzaba, noté que las suturas de los párpados comenzaban a tensarse. No se abrían. Se marcaban más, como si algo presionara desde dentro, empujando suavemente contra el hilo. La piel alrededor se enrojeció. Sentí un impulso inmediato de reforzar la costura, de asegurarla mejor. No lo hice. El cuerpo comenzó a reaccionar de formas sutiles. Los músculos del cuello se endurecieron. La mandíbula se apretó. No era movimiento. Era resistencia. Como si el cadáver se negara a permanecer pasivo mientras yo intervenía. Comprendí entonces que la sutura no era una precaución estética. Era un cierre. Algo en ese cuerpo había visto algo que no debía, y alguien se había asegurado de que no pudiera volver a hacerlo. Pero la muerte no había sido suficiente para borrar esa mirada. Solo la había contenido. La presión mental aumentó. Empecé a tener imágenes que no reconocía como propias, habitaciones oscuras iluminadas por una sola fuente, figuras quietas observando, un punto fijo al que no se podía dejar de mirar. Sentí un dolor punzante detrás de los ojos, como si mi visión intentara ajustarse a algo que no estaba presente. Sin darme cuenta, levanté la vista hacia el rostro. La sutura había cedido 1 milímetro. No se había roto. Se había desplazado. El hilo estaba tenso, como una cuerda a punto de cortarse. La piel alrededor vibraba levemente, no por movimiento, sino por esfuerzo. Sentí náuseas. Bajé la mirada de inmediato, pero ya era tarde. La imagen se me quedó pegada. No vi los ojos. Vi lo que estaba detrás de ellos. No una escena clara, sino una profundidad imposible, como mirar a través de un túnel demasiado largo. Entendí, con una certeza helada, que ese cuerpo no contenía una mirada humana. Contenía un punto de observación. El murmullo se volvió insistente, casi desesperado. No quería salir. Quería abrir. Quería volver a ver. Y para eso, necesitaba mis ojos. Sentí una presión en los párpados, una urgencia irracional de cerrarlos con fuerza. Me llevé la mano a la cara, presioné. La sensación no se fue. Al contrario. Cada vez que parpadeaba, la imagen regresaba con más claridad, como si algo estuviera calibrando mi visión desde dentro. Actué sin pensar. No por ética. Por supervivencia. Reforcé la sutura con puntos gruesos, sin cuidado estético, atravesando piel inflamada. Cada punto generaba una reacción violenta en mi cabeza, como si algo protestara con rabia silenciosa. La presión aumentó, luego cedió un poco.
Seguí. Cuando terminé, los párpados estaban sellados de forma brutal, irreparable. El rostro había perdido cualquier posibilidad de presentación. No importaba. Lo importante era que el impulso disminuía. El murmullo se apagó de golpe. Me quedé de pie, temblando, esperando que algo más ocurriera. Nada ocurrió. El cuerpo volvió a ser un cuerpo. Pesado. Inerte. Cerrado. Lo llevé a la cámara fría sin mirar su rostro. Cerré la puerta. Me apoyé en el metal, respirando con dificultad, con un dolor persistente detrás de los ojos que no se iba. Esa noche, en casa, apagué todas las luces. Me acosté con los ojos cerrados, presionando los párpados con los dedos, intentando borrar cualquier imagen residual. Desde entonces, a veces, cuando cierro los ojos en la oscuridad, siento que algo intenta alinearse con mi mirada. No para salir, para seguir viendo. Como si aquello que fue cosido hubiera encontrado un lugar más frágil para asomarse. Y sé, con una certeza amarga, que no todos los cuerpos llegan para ser preparados. Algunos llegan para asegurarse de que nunca olvides lo que no deberías haber visto. Lo primero que falló fue la balanza. No marcó 0 cuando coloqué la camilla encima. Ajusté, recalibré, volví a intentar. El número seguía ahí, inamovible, como si el peso no perteneciera al cuerpo sino al aire que lo rodeaba. En mi trabajo, cuando los instrumentos se niegan a obedecer, es porque algo más está imponiendo su propia medida. El cadáver llegó envuelto en lona gris, áspera, con olor a polvo antiguo. No hospitalario. No doméstico. Era el olor de cosas guardadas en depósitos que nadie revisa. La ficha decía reconstrucción mínima. Nada más. Sin causa de muerte. Sin procedencia. Sin firma. El tipo de encargo que no pregunta y no responde. Al descubrirlo, noté de inmediato que el cuerpo estaba incompleto de una forma que no era física. Tenía todos sus miembros. No faltaba nada visible. Pero la sensación era clara, algo había sido retirado sin dejar hueco. Como cuando se quita una pieza clave de un mecanismo y el resto sigue en su sitio, inútil. La piel tenía un tono opaco, uniforme. Al tocar el brazo, sentí una resistencia irregular, como si debajo no hubiera músculo continuo, sino capas superpuestas. No tejido. Capas. Cada una con una densidad distinta. Encendí la luz principal. La sombra del cuerpo en la pared no coincidía del todo con su forma. Era un detalle mínimo, un borde mal alineado. Me acerqué y moví el foco. La sombra tardó un segundo en ajustarse. Tragué saliva y seguí. Al iniciar el drenaje, la sangre salió espesa, lenta, con un color apagado. Ajusté la presión. El flujo respondió, pero la balanza volvió a fallar. El peso no disminuía. No importaba cuánto drenara, el número permanecía estable. Era como si el cuerpo no estuviera perdiendo masa. Me incliné para revisar la cánula y sentí una presión en los oídos, similar a un cambio brusco de altitud. No dolía. Desorientaba. El murmullo comenzó ahí, no como sonido, sino como una sensación de acumulación, como si algo se estuviera amontonando detrás de mis pensamientos. Abrí una cavidad para inspección. Los órganos estaban presentes, pero desplazados, comprimidos hacia los bordes. En el centro había una densidad diferente, no material, pero perceptible. Al intentar tocarla con un instrumento, sentí una resistencia suave, como empujar contra agua espesa. Comprendí con un escalofrío que ese cuerpo no estaba pesado por lo que contenía. Estaba pesado por lo que había absorbido. Horas. Lugares. Presencias. No podía verlo, pero podía sentirlo, capas de experiencias ajenas adheridas a la carne, acumuladas como sedimento.
El cadáver era un receptáculo saturado de restos invisibles. El murmullo se intensificó cuando intenté continuar. Cada intervención liberaba una presión breve, seguida de otra mayor. La balanza marcó un aumento repentino. No leve. Notorio. El cuerpo estaba ganando peso mientras yo trabajaba. Di un paso atrás. Sentí el suelo más firme bajo mis pies, como si la gravedad se hubiera concentrado en la sala. Me costaba levantar las manos. Cada movimiento requería esfuerzo. El aire parecía más denso. El pensamiento se me presentó con claridad brutal: si lo aligeras, se reparte. No debía liberar aquello. No debía drenarlo por completo. Porque lo que sostenía ese peso no era algo que pudiera quedarse en la mesa. Intenté sellar, cerrar, terminar. El cuerpo reaccionó con una presión creciente. La densidad central se expandió apenas, empujando hacia afuera. Sentí un mareo intenso, seguido de una sensación de memoria ajena: pasillos, escaleras, habitaciones cerradas, cuerpos alineados. No imágenes claras. Impresiones acumuladas. El cuerpo había sido usado como depósito. Alguien había descargado en él todo lo que no podía cargar consigo. La balanza emitió un pitido bajo. El número volvió a subir. Mis rodillas flaquearon. Me apoyé en la mesa. El murmullo se volvió insistente, casi urgente. No pedía liberación. Pedía transferencia. Sentí una presión en el pecho, como si algo evaluara cuánto podía soportar yo. Actué por pánico. No por método. Apliqué químicos densos, no para preservar, sino para fijar. Para endurecer. Para impedir cualquier redistribución. Cada inyección reducía un poco la presión, pero aumentaba el peso. El cuerpo se volvía más pesado, más compacto, como si aceptara el encierro. La balanza marcó un valor imposible para un cuerpo humano. Cuando terminé, el cadáver era casi inamovible. Necesité ayuda para deslizarlo a la camilla. Nadie preguntó por el peso. Nadie quiso tocarlo más de lo necesario. Al llevarlo a la cámara fría, sentí un alivio parcial. El metal del estante crujió al recibirlo. Cerré la puerta con fuerza. Me apoyé en ella, respirando con dificultad, sintiendo un cansancio profundo, distinto a cualquier otro. Esa noche, al salir del edificio, me costó caminar. Cada paso parecía requerir más esfuerzo del normal. Como si algo invisible se hubiera adherido a mí, añadiendo una carga mínima, suficiente para notarse. Desde entonces, a veces siento un peso súbito en los hombros sin razón aparente. Una presión breve, como si algo se apoyara y luego se retirara. Y cuando eso ocurre, recuerdo la balanza inmóvil, el número imposible. Porque ahora sé que algunos cuerpos no llegan para ser preparados. Llegan para descargar. Y si no tienes cuidado, una parte de ese peso encuentra otro lugar donde quedarse. Nunca debí aceptar trabajar con restos parciales. No por la dificultad técnica, sino por lo que implican. Alguien decidió que no todo merecía llegar junto. El encargo llegó una mañana sin aviso previo, cuando aún no había terminado el café. La llamada fue breve, sin explicaciones, con una frase que todavía me pesa: está completo. Solo que no en el mismo lugar. Las cajas llegaron por separado, numeradas, selladas con un cuidado casi ritual. No eran contenedores médicos. Eran de madera clara, sin marcas externas, como las que se usan para guardar objetos frágiles y valiosos. En cada una había una parte del cuerpo, envuelta en tela blanca. No mutilación violenta. Separación limpia, precisa, hecha con intención. No había cabeza. La documentación indicaba preparación para reunión estética. No reconstrucción. ¿Reunión? Esa palabra me incomodó desde el principio. Daba a entender que las partes no estaban incompletas.
Estaban esperando. Coloqué el torso en la mesa principal. Los brazos y las piernas en camillas auxiliares. Cada vez que abría una caja, sentía una presión distinta en el ambiente, como si el aire se reajustara. No era frío ni calor. Era expectativa. Al examinar los cortes, confirmé algo inquietante: no había signos de descomposición diferencial. Todas las partes parecían haber sido separadas al mismo tiempo y conservadas bajo las mismas condiciones. Sin embargo, cada una reaccionaba distinto al ambiente. El brazo derecho se enfriaba más rápido. La pierna izquierda retenía calor. El torso parecía indiferente, como si no registrara nada. Empecé por limpiar. Al pasar el agua por el torso, sentí una resistencia suave, no física, sino direccional. El líquido tendía a desplazarse hacia el punto donde debería estar el cuello. Como si algo allí siguiera reclamando conexión. Intenté ignorarlo. Al unir el primer brazo, ocurrió algo que me obligó a detenerme. No fue un movimiento. Fue una alineación. Al colocar el hombro en posición, sentí un ajuste perfecto, no anatómico, sino funcional. Como si las piezas se reconocieran entre sí. El ambiente pareció relajarse un poco. El murmullo comenzó ahí. No como sonido, sino como una sensación de corrección progresiva. Cada parte que unía reducía la presión en la sala. Cada unión completada generaba una breve calma. Comprendí entonces que el cuerpo no había sido separado para ocultar algo. Había sido separado para evitar que se completara. Seguí trabajando, no por voluntad, sino porque cada paso parecía necesario. Al unir las piernas, sentí una descarga leve en los brazos, como si algo se reorganizara dentro del conjunto. La piel comenzó a responder mejor, adaptándose a la tensión. El cuerpo, incompleto aún, empezaba a comportarse como una unidad. Me detuve cuando solo quedó el torso sin cabeza. El espacio donde debería ir era inquietante. No por la ausencia, sino por la presencia de algo intangible. Al acercar la mano, sentí una presión directa en la frente, como si algo empujara desde el otro lado, buscando encajar. No había cabeza en ninguna caja. Busqué en la documentación. Nada. Revisé el área de entrega. Nada. Volví a la mesa. La presión aumentó. El murmullo se volvió insistente, casi urgente. No pedía, exigía finalización. Entendí entonces el propósito real del encargo. No querían que reconstruyera un cuerpo. Querían que lo completara. Sentí imágenes fragmentadas que no eran mías, un rostro cubierto, manos sosteniéndolo con cuidado, una separación deliberada, no por violencia, sino por necesidad. La cabeza había sido retenida en otro lugar, no para ocultarla, sino para impedir el cierre. El cuerpo comenzó a reaccionar. Los músculos del cuello se tensaron, formando una estructura artificial, como si intentaran generar soporte por sí mismos. La piel se estiró. La presión en mi cabeza se volvió insoportable. Actué por miedo. No cerré. Sellé el cuello de forma definitiva, sin intención estética, endureciendo la zona, negando cualquier posibilidad de unión futura. Cada punto que daba generaba una reacción violenta en mi cabeza, como si algo protestara con rabia contenida. Cuando terminé, el cuerpo quedó rígido, incompleto, inutilizable para cualquier velatorio. No importaba. Lo importante era que la presión disminuía. El murmullo cesó de golpe. Me alejé de la mesa, exhausto, con una sensación de haber interrumpido algo que llevaba mucho tiempo intentando ocurrir. Llevé el cuerpo a la cámara fría. Cerré la puerta. Me apoyé en ella, respirando con dificultad. Esa noche, al irme, noté algo inquietante: una de las cajas vacías había desaparecido. No sabía cuál. Todas parecían iguales. Desde entonces,
A veces sueño con un rostro que no reconozco, buscando un lugar donde encajar. Y cuando despierto, tengo la sensación incómoda de que algo sigue incompleto. No en la cámara. En algún punto cercano. Esperando a que alguien cometa el error de unir lo que fue separado por una buena razón. Nunca me gustaron los cuerpos que llegan con instrucciones verbales. No escritas, no firmadas, no registradas. Solo dichas, en voz baja, como si el simple acto de ponerlas en papel fuera suficiente para provocar algo. El último cuerpo de esa serie llegó así, acompañado por un hombre que no se presentó y que no volvió a aparecer después. Me habló mientras descargábamos la camilla. No lo gires, dijo. No lo mires de frente. Y no termines el trabajo. No pregunté qué significaba no terminar. En mi oficio, las frases incompletas suelen ser advertencias disfrazadas. Asentí. El hombre se fue. No dejó papeles. No dejó contacto. Solo el cuerpo y esa sensación incómoda de haber aceptado algo sin entender el precio. El cadáver estaba cubierto con una sábana oscura, pesada, que no parecía tela funeraria. Al tocarla, sentí una resistencia mínima, como si la tela no quisiera separarse de lo que cubría. La retiré con cuidado. El cuerpo estaba de lado. No en posición fetal ni acomodado para traslado. De lado como si hubiera muerto intentando evitar algo frente a él. La espalda rígida, los brazos pegados al torso, las manos tensas. El rostro estaba oculto contra la mesa. Seguí la instrucción, no lo giré. Encendí la luz principal. La sombra proyectada en la pared era alargada, incorrecta. No coincidía con la postura real del cuerpo. La sombra parecía erguida, como si el cadáver estuviera de pie, mirando algo que yo no podía ver. Sentí un escalofrío, pero seguí. Comencé el procedimiento desde la espalda, algo incómodo, pero posible. Al hacer la incisión inicial, la sangre salió espesa, oscura, con una lentitud antinatural. No ajusté la presión. Recordé la advertencia, no terminar. Mientras trabajaba, noté algo inquietante. El cuerpo parecía ofrecer resistencia solo cuando intentaba avanzar demasiado. Si hacía lo mínimo, todo fluía. Si intentaba completar un paso, la presión aumentaba, el aire se volvía denso, mis manos temblaban. El murmullo apareció de forma clara por primera vez. No era interno. No era mental. Venía del frente del cuerpo, del espacio que yo no estaba mirando. Un murmullo contenido, como una respiración sostenida durante demasiado tiempo. No levanté la vista. Sentí una urgencia creciente de girarlo, de ver su rostro, de entender qué había provocado esa postura final. Cada vez que ese impulso surgía, el murmullo se intensificaba. No era una invitación. Era un desafío. Comprendí entonces que el verdadero peligro no estaba en el cuerpo. Estaba en lo que había visto antes de morir. Y el trabajo de embalsamamiento, al completarse, implicaba fijar una posición final. Una orientación definitiva. Si lo giraba, si lo acomodaba, estaría eligiendo hacia donde quedaría mirando para siempre. Y eso era exactamente lo que no debía hacer. Seguí trabajando de espaldas a su rostro, evitando cualquier reflejo, cualquier superficie pulida. El proceso avanzaba con dificultad, pero avanzaba. Cada punto cerrado reducía un poco la presión. El murmullo se volvía más tenso, más urgente. Sentí sudor frío recorrerme la espalda. Mis piernas temblaban. La sensación de estar siendo observado desde un punto fijo, frente al cuerpo, era insoportable. No necesitaba verlo para saber que algo estaba allí. Algo que no debía ser mirado 2 veces. Cometí el error cuando intenté cerrar la espalda por completo. El murmullo se transformó en una presión violenta. El cuerpo reaccionó con un movimiento seco, mínimo, pero real. La mano se contrajo.
La sombra en la pared se enderezó un poco más. La instrucción volvió a mi mente con una claridad brutal: no termines. Me detuve a tiempo. Sellé solo lo necesario. Dejé el proceso incompleto, deliberadamente. No estético. No presentable. Un trabajo fallido por decisión. El murmullo se estabilizó, irritado, contenido. Con esfuerzo, llevé el cuerpo a la cámara fría sin girarlo en ningún momento. Lo deslicé de lado, manteniendo la misma orientación. Al cerrarla, sentí un alivio inmediato, como si algo hubiera aceptado la demora. Esa noche, al salir del edificio, tuve la sensación inquietante de que algo seguía frente a mí, fuera de mi campo visual. No me giré. Caminé recto hasta el coche. Arranqué sin mirar el retrovisor. Desde entonces, cada vez que termino un cuerpo, me detengo antes del último paso. Siempre dejo algo sin cerrar del todo. Un punto menos. Un sellado incompleto. Porque ahora sé que algunos cuerpos no llegan para ser preservados. Llegan para ser orientados. Y si eliges mal hacia donde miran, no es a ellos a quienes condenas a pasar la eternidad observando algo que no debería ser visto. Eres tú quien se queda con esa mirada clavada en la espalda, esperando el momento en que, por descuido, decidas darte vuelta. La sala queda en silencio. El cuerpo ya no se mueve. Pero algunas cosas no se van cuando se apagan las luces. Si estas historias llegaron hasta ti, no fue por azar. Escúchalas con cuidado. Porque hay trabajos que no terminan cuando el turno acaba. Y hay miradas que siguen abiertas incluso después del último cierre. Si este descenso te sostuvo hasta aquí, deja tu marca. Dale like al video. Suscríbete al canal para no volver solo a estas historias. Y escribe en los comentarios. ¿Desde qué país o ciudad estás escuchando? ¿Qué tema te gustaría escuchar en el próximo relato? Apaga la luz si quieres. El silencio hará el resto.